Esta conferencia comenzará a grabarse. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestros seminarios semanales organizados por New Capital Securities y, por supuesto, son gratuitos y abiertos al público en general, a todos los que quieran participar. Mi nombre es María Emilia Jiménez y los voy a estar orientando justamente en este seminario que vamos a ir comenzando. Bienvenidos nuevamente a todos. Les comento, este seminario es de análisis en vivo, donde hacemos un repaso de hechos fundamentales, de patrones técnicos, unimos ambos para tratar de tener un análisis más profundo y también involucramos la parte de lo que es el sentimiento del mercado. Vamos a comenzar entonces con nuestro informe diario, este boletín, que también es gratuito y también es distribuido por New Capital Securities. Vamos a empezar leyendo la sección Introducción, donde están las noticias que son más relevantes en el día de hoy. ¿Sí? Vamos a ir leyendo, explicando y viendo qué pasa entonces con el mercado. Bueno, comenzamos con la primer noticia, que dice que los mercados bursátiles estadounidenses, es decir, las bolsas americanas de Wall Street, están dispuestas a ceder un poco las ganancias que obtuvieron el día de ayer. Así fue al menos como empezó la jornada de negociación o se veía en los futuros que iba a comenzar, ¿sí? Como quien dice, cediendo un poquito en un territorio un poco más negativo, porque las preocupaciones siguen estando, ¿bien? ¿Cuáles son las preocupaciones? Inflaciones altas, peligros de recesión, ¿sí? Más allá de que estuvieron los resultados ayer de Walmart y de Home Depot, que son dos empresas minoristas que han demostrado un buen rendimiento, pero en este caso, más allá de que estos rendimientos del mercado minorista está siendo alentador, todavía la Reserva Federal se sabe que continuará subiendo sus tasas. Así que el mercado sigue reaccionando exactamente a lo mismo que ya venimos hablando desde hace ya mucho tiempo. Vamos a ver entonces ahora los índices bursátiles para ver cómo han reaccionado el día de hoy. Bueno, aquí en pantalla tenemos el Standard & Poor's 500. ¿Recuerdan anoche que tuvimos un seminario? Estábamos viendo estos rebotes aquí, que estaban sobre la resistencia, y qué casualidad que el precio, ¿qué hizo? Cayó, ¿sí? No rompió, no mostró patrones de rompimiento, y lo que mostró era patrones de rebote, que son todos estos que se dan acá. Justamente hoy también vamos a interiorizarnos en los que son los patrones de rebote, ya que anoche vimos los patrones de rompimiento. Si alguno de ustedes no estuvo presente en el seminario que se dio anoche, los invito a que pasen por mi YouTube, Emilia Jiménez Trading. Es este el seminario que se dio anoche, lo subí hace poquitito. Dura casi una hora y entre tantas otras cosas que se dieron y se vieron, estuvimos analizando los patrones de rompimiento. Hoy nos tocará entonces, en un momento, los patrones de rebote, ¿sí? Si pasamos esto a una hora y vemos con más detenimiento, obviamente aquí esto parece que no coincide, pero en realidad sí lo hace, porque vean que en 4 horas sí toca, lo toca bien, nada más que en una hora se corren un poco las velas. Pero vamos a ver, vamos a ampliar, y vamos a ver si tenemos realmente patrones interesantes. Este es el primero que llega, el que toca y valida, digamos, el punto. Todo esto de acá es todo un patrón de freno, porque el precio se mantiene por debajo de la línea de, en este caso, resistencia. ¿Qué tenemos aquí? En este caso, estas dos velas juntas, esta verde y esta roja, muestran un patrón de vela interna. Y después, estas otras dos de acá muestran un patrón de vela envolvente. O sea que en este caso, en un marco temporal de una hora, se muestra entonces cómo el precio da ese mensaje de retroceso. ¿Sí? Sí, volvemos a mostrar en 1 hora.
son esta vela verde y esta roja, es el patrón envolvente. Ahí se los remarco. Esas dos de ahí. Bien. Y acá tenemos una interna, que es mucho más chiquita, pero de última podemos dejar esta. Y el precio a partir de ahí cayó, ya estaba previamente en la resistencia que habíamos identificado anoche, en el seminario que tuvimos ayer a la noche. ¿Sí? Vamos a ver ahora el Dow Jones. El Dow Jones en este caso había estado por encima de la resistencia, es decir, que esto no es un rebote, es un rompimiento falso, que también lo vimos anoche, pero no lo podemos considerar rebote. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una vela que rompe, más allá de que es muy pequeña. Estas dos son bajistas, pero acá tenemos una vela verde que está por encima, digamos, entonces ya se confirma un rompimiento. Más allá de que después el precio vuelve, que es el típico rompimiento falso, no es considerado un rebote, sino un rompimiento falso. El precio después de esto cae levemente, o sea, sería este poquitito lo único que se podría tomar. Pero para que no haya confusiones, directamente no lo tomamos. El que sí tomamos es el del Standard & Poor's. Y por último, vamos a ver el Nasdaq, donde aquí directamente esto ya había sido un rompimiento y apoyo, entonces no lo tomamos como rebote. ¿Sí? O sea que evidentemente el único que nos dio la posibilidad de una venta por rebote es el Standard & Poor's, más allá de que los índices se correlacionan entre ellos. ¿Qué quiere decir? Si cae uno, caen todos, o es lo que generalmente se ve. No todos estaban en un nivel de prolijidad técnico como para permitirnos esa entrada. Bien. Continuamos. ¿Qué otra noticia interesante tenemos el día de hoy? Tenemos que la inflación de Reino Unido ha superado el 10%, o sea que ya estamos en 2 dígitos con la inflación. Obviamente esto es peligroso, esto es una amenaza para las economías, ¿m? Y obviamente genera más presiones en el mercado, más presiones negativas, más sentimiento negativo, ¿sí? No es bueno que las economías más grandes, más importantes, no puedan darle una buena batalla a la inflación. Más allá de que la de Estados Unidos está cediendo, hay otras que no. Entonces hay que ver si realmente la inflación en general puede ser combatida en el corto plazo o no. No, en el Nasdaq no hay resistencias. Recuerden que las ventas son en resistencias. Acá no hay ninguna. Entonces no podemos vender. ¿Mm? Es por eso. Ya que estamos, vamos a explicar entonces esto en profundidad, porque obviamente quedó pendiente de ayer. Los invito también a que revean, después de que terminemos esto, los invito a que revean sobre todo la parte donde se dan los patrones de rompimiento, ¿sí? Porque es muy interesante para complementar con lo que vamos a ver ahora. Bien, a ver, vamos a empezar a escribir. Vamos a ver los patrones de rebote, ¿sí? Estos se pueden dar siempre sobre un soporte o sobre una resistencia. Es decir, sobre un soporte estaríamos esperando esto, un rebote, o sobre una resistencia estaríamos esperando esto. El rebote estaría acá o acá. ¿Sí? Sí o sí necesitamos de una resistencia o de un rebote. Los rebotes no pueden ser en cualquier lado. Es como si yo tiro o lanzo un balón. Para que rebote tiene que haber una pared o tiene que haber un objeto para que ese balón rebote. Acá pasa lo mismo, nada más que con el precio. Bien. Entonces, sí o sí necesitamos una resistencia o un soporte para hablar de rebotes.
Vamos a ver ahora cómo se ven los rebotes. Vamos a tomar el ejemplo de una resistencia que tenemos aquí. El precio viene subiendo y se va encontrando cada vez más cerca con una muralla. Esta muralla sería la resistencia. A esa resistencia, con esa resistencia, perdón, el precio puede hacer dos cosas. O la rebota en ella, o la rompe. Vamos a concentrarnos en los rebotes. En el caso de que el precio rebote, ¿cómo debería verse estos rebotes? Puede ser así con rapidez, bien, que son más difíciles de operar este tipo de rebotes donde el precio toca y automáticamente se va. No nos da mucho margen, ni siquiera para analizar tanto, porque son rápidos. Este tipo de rebote se lo llama rebote clímax, es decir, que es rápido y se va. Después tenemos otros rebotes donde ya los precios entran a frenar antes de rebotar, que son los más ideales, los más fáciles y los que nos dan más confianza. Entonces, el precio viene subiendo y de repente empieza a frenar sobre esa resistencia para posterior a eso, entonces caer. Esto puede darse como una consolidación, como lo vemos acá, una consolidación que tiene un soporte y una resistencia propio, o pueden ser con varios toques, lo que se toma como doble techo, triple techo o más. ¿Sí? Por ejemplo, que toca, cae, vuelve a subir, hace una consolidación, toca y después cae. Sí, acá hay una consolidación pequeña. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, el triple techo. Lo mismo sucedería con el soporte, nada más que todo se vería al revés. Bien. Como sería en este caso si fuese sobre un rebote sobre un soporte, se vería así. El rebote tipo clímax, el rebote con consolidación o estos rebotes así. Bien. Doble suelo, triple suelo, como lo quieran ver. ¿Sí? Así se ven. Para que sea más fáciles para ustedes, lo mejor que pueden hacer es operar estos o estos porque hay un freno previo. Cuando el precio frena con una resistencia o un soporte, significa que está perdiendo fuerza. Yo necesito chequear que para que el rebote se dé, o sea, más probable de que se dé, el precio pierda velocidad antes. ¿Sí? Porque si la velocidad no se pierde, yo no sé si realmente se puede dar este tipo clímax, puede ser que el precio siga, porque tiene mucha fuerza en este momento, ¿sí? Acá, ahí lo voy a marcar en otro color. Tiene mucha fuerza aquí. Necesito que se pierda esa fuerza, como acá, ¿sí? Esto necesito yo para validar ese rebote. Vamos a ver ahora los patrones de velas que generan entonces ese rebote. Lo que yo les mostré recién son los patrones de precio con los que se ve un rebote. Ahora vamos a ver los patrones de vela. Vamos a ver los rebotes que son alcistas para que el precio suba o los rebotes que son bajistas para que el precio caiga. Los rebotes para que el precio suba deben darse en un soporte. Los rebotes para que el precio caiga debe darse en una resistencia, sí o sí, no puede haber otra cosa. Bien. ¿Cómo son los rebotes en un soporte que nos dan indicio de que el precio va a subir? El precio previamente tiene que estar cayendo. Y cuando llegue aquí, tiene que dar ciertos patrones de velas que nos indican que se viene el rebote. Entonces, estas velas pueden ser una clímax, que se ve así. Esta, en este caso, es de color rojo porque es una clímax bajista, o puede ser una clímax verde. ¿Sí? Lo importante es que la sombra, que es decir, esto, esas líneas, estén del otro lado. Lo que no puede pasar para el otro lado son los cuerpos de la vela. ¿Sí? Las sombras no hay problema. Mientras más larga sea la sombra, más fuerte es el rebote también. ¿Mm? El otro tipo de patrón que también me da, digamos, la compra,
es el patrón de vela interna, donde tenemos una vela roja que viene cayendo, pero frena sobre el soporte, y posterior a eso se da una vela más pequeña de color verde. Entonces, este es un patrón que se llama vela interna, ¿sí? Después tenemos el otro patrón que se llama vela envolvente, donde tenemos una vela verde pequeña, ¿sí? Y después, perdón, lo voy a dibujar de vuelta, una vela roja pequeña, disculpen, que viene cayendo, pero frena justo en el soporte. Y posterior a eso, una vela grande verde que me está indicando que el precio, ¿qué ha hecho? Ha rebotado, ¿sí? Y el otro tipo de patrón de rebote, el último que vamos a ver, se llama patrón estrella de la mañana, donde tenemos una vela roja que cae, una vela verde más pequeña que queda aquí en el medio y otra vela verde que sube y queda el rebote, ¿sí? Entonces, en todos los casos, el precio está mostrando que rebota. Con las velas clímax, el precio hace esto, toca y se va. Con esta, cae fuerte y gira leve. Con esta, cae débil y gira fuerte. Y con esta, cae fuerte y gira fuerte. En todos los casos, son patrones de giro, de cambio, es decir, de rebote. Vamos ahora a ver los patrones de rebote sobre una resistencia, que son exactamente los mismos que hemos visto acá. Voy a dibujar los 4 espacios, nada más que al revés, ¿sí? Es decir, acá podemos tener la clímax, que puede ser roja, o puede ser verde, ¿sí? Después vamos a ir con la vela interna, ¿sí? En este caso tenemos una verde que sube con fuerza, bien, y después tenemos una roja que gira más pequeñita, ¿sí? Vamos a ver la vela envolvente. Tenemos una verde pequeñita y después tenemos una roja que la envuelve, donde el giro es con fuerza. Y después tenemos la estrella de la noche, donde tenemos una vela verde que sube, una vela roja que frena y otra que hace el giro. Entonces, en todos los casos se está viendo un rebote sobre la resistencia, un rebote rápido, sube con fuerza y rebota, sube débil y cae fuerte, sube fuerte y cae fuerte. Son así los patrones de rebote a nivel vela, pero a nivel estructura se ven así. Y justo acá me preguntan, ¿y la validación? La validación se da en estos escenarios, por eso es que yo les digo que es mejor que operen con los dos estos, porque acá sí hay validación, acá en el primero no. En este primero no hay validación. ¿Por qué? Porque el precio toca y se va. ¿A qué nos referimos con validación? Si esta es la resistencia, el precio llega, toca, frena, frena y después me da el patrón por acá. Cualquiera de los patrones que vimos en la otra imagen. Pero previamente a eso el precio tocó el nivel, es decir, que lo validó. Acá lo valida y se va. No nos da tiempo a que el precio frene, a que me dé el patrón, ¿se entiende? Por eso es que estos niveles tipo clímax, donde el precio rebota y se va rápido, son muy difíciles y nos faltan herramientas para poder realmente entender que ahí hay un rebote. Entonces, el precio toca una vez, valida, o toca por primera vez y valida el nivel, diciendo, he frenado aquí, sigue frenando, bien, y después de todos esos frenos que el precio ya
demora tiempo en ese lugar y no rompe la resistencia ni el soporte, tenemos que ver algunos de estos patrones. ¿Mm? Sí o sí. Para comprar, sí o sí lo tengo que ver en un soporte. Para vender, sí o sí lo tengo que ver en una resistencia y se tiene que ver así. No importa la temporalidad, no importa si la resistencia o el soporte está en días, en meses o en una hora. Es lo mismo. Así funciona el lenguaje del precio o lo que es el price action con respecto a los patrones de rebote. Bien. ¿Queda claro entonces? Ya que tenemos este contexto teórico, digamos, podemos seguir profundizando en los niveles de los precios. Y es por eso que justamente acá en el Standard & Poor's sí hay rebote. ¿Mm? Porque el precio ha tocado aquí y aquí ha caído. En este caso no lo hay porque aquí no hay rebote, porque la resistencia está más abajo. Entonces no puede haber rebote aquí. Y en este caso tampoco, porque la resistencia está más abajo, así que tampoco puede haber. Salvo que yo tenga ya previamente dibujada una resistencia más arriba. Eso sería otra cosa. ¿Mm? Pero miren, no hay resistencia cercana. Recién acá hay una, pero no viene anteriormente de otro lado. Entonces, no son operables. ¿Mm? Bien. Continuamos entonces con la parte del boletín. Hoy se publicarán ventas minoristas. Bien. Que en realidad ya se publicaron a las 7:30 horario de Perú. Y hay que ver cómo reaccionaron, porque también se publicaron los resultados de Walmart y les decía de Home Depot, que son comercios minoristas. Así que vamos a ver ahora cómo ha salido este dato en el calendario económico para ver entonces más generalmente cómo está la parte minorista. Que recuerden que es la que demuestra cómo está el consumidor. Y si el consumidor está bien, dentro de todo, digamos, la economía dentro de todo también está bien. Obviamente esto hay que hacerle un seguimiento, no es que porque un dato sale bien o porque un dato sale mal, está todo mal o está todo bien. Hay que ver la continuidad de estos datos. ¿Sí? Acá en ambos casos vemos que las ventas minoristas se han contraído con respecto al periodo anterior. ¿Mm? Acá están las subyacentes y acá están las completas, digamos. ¿Sí? En ambos casos, estas ventas minoristas han tenido un dato negativo. Pero ayer tuvimos resultados empresariales, tanto de Walmart como de Home Depot, positivos. Entonces estamos mixtos. ¿Bien? Unos datos dicen una cosa, otros datos dicen otra. No hay algo parejo. Entonces es muy difícil sacar conclusiones cuando los datos son disparejos. Necesitamos más información. Sí o sí. ¿Mm? Bueno, y otra noticia que no tiene nada que ver con estas partes económicas, ya esto tiene que ver con otro tipo de cosas, que es que el Ministerio de Defensa de Corea del Sur ha anunciado que Corea del Norte ha disparado 2 misiles en la madrugada en las aguas del Mar Amarillo, ¿sí? No, simplemente, de momento parece que son algo como si fuesen prácticas o algo más que no ha causado daños, digamos, pero esto pone en alerta a Corea del Sur y obviamente al mundo. ¿Mm? Sabemos que Estados Unidos tiene presencia en Corea del Sur, que le presta apoyo, que están enfrentados norte y sur desde hace un tiempo, y que obviamente estas tensiones geopolíticas están fuertes. Por un lado tenemos Ucrania y Rusia, por otro lado tenemos China y Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur. Son muchos factores a nivel geopolítico que están dando vueltas y que generan temor en los mercados, preguntas de los inversores. Obviamente los conflictos armados para las economías en general son pésimos. ¿Sí? Y si nosotros estamos pendientes de cómo está la dirección económica y financiera, ante un contexto como este, por supuesto se pondría un poco más difícil todo, más de lo que ya lo está ahora. ¿Mm? Así que este factor es para tener en cuenta.
¿Qué otro dato va a estar importante el día de hoy? Las actas de la reunión de la FOM a las 13 horas. Vamos a ver qué se dice, más allá de que no va a haber decisión de política monetaria este mes, pero vamos a ver qué dicen. Seguramente van a estar celebrando el retroceso de la inflación a 8,5 desde 9,1 en Estados Unidos, pero vamos a ver qué dicen. Si simplemente dicen, bueno, la inflación ha retrocedido, pero haremos tal y tal cosa. Ese pero para mí va a ser muy fuerte, muy potente, ¿m? Porque es lo que nos va a marcar el destino. Sabemos que la inflación está, que ha retrocedido, pero sigue estando y sigue siendo alta, y por lo tanto hay que seguir combatiéndola. ¿M? Vamos a ver las tasas, cómo están. Ya tenemos Nueva Zelanda con tasa en 3%. Muy interesante. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahora? Me avisan cualquier cosa. Les muestro más del boletín. Entonces, en la parte principal están las noticias más relevantes, es decir, aquellas que tienen impacto a nivel generalizado en el mercado. Aquí hay un resumen de los eventos del calendario económico también más importante y que tienen mayor impacto en el mercado. Un resumen del mercado de commodities, del mercado de acciones, del mercado de divisas. Y después tenemos análisis de diferentes activos. Todos los días analizamos 15. Hoy nos tocó ver oro, petróleo, gas natural, Bed Bath and Beyond con respecto a acciones, Target, Amazon, American Airlines, Agilent Technologies y Apple. Con respecto a las divisas, vimos euro-yen, libra franco, dólar-yen, dólar-yuan, neozelandés-yen y dólar real de Brasil. Muy completos son, por supuesto. En todos los casos está el nombre del activo, el gráfico, generalmente en 4 horas, las noticias que tienen un impacto directo sobre los activos analizados y un punto específico para que ustedes tomen de referencia, tanto para largos o para cortos, o también de referencia para sus propios análisis que ustedes estén realizando para poder complementarlos con los que les dé el boletín, que resultaría, por supuesto, muy enriquecedor. Bien. Vamos a ver qué otros activos se han estado moviendo en este día. Ya vimos las bolsas. Vamos a complementar con el oro. Y bien, el oro ha mantenido este rebote, pero aquí la resistencia que se ha generado está más arriba, que es esta de acá. ¿Sí? Es decir, que a esta la tenemos que eliminar. Acá obviamente no se dio ninguna venta, no lo teníamos planeado, pero lo que sí quiero hacer es acomodar la resistencia para ponerla en un lugar más prolijo. El precio ha llegado a este soporte y ya lo ha roto. Vean. Vean esta vela roja. Esta vela roja de acá es bastante grande y ha roto con fuerza. Significa que el oro se ha debilitado bastante. Vamos a ver el dólar, que es aquel activo que genera movimientos, sobre todo en el oro, y podemos ver que el dólar se ha fortalecido bastante en este último tiempo. Entonces, este fortalecimiento del dólar genera esa caída en el oro. Vamos a copiar y pegar a ver esta resistencia. Acá. Simplemente para qué lo hago, para ver si se da posterior a esto. En el caso de que haya una caída, puede haber un rompimiento acá y un rebote aquí que nos pueda dar movimientos al alza nuevamente. Eso puede ser un escenario, sino el otro puede ser de que el precio desde aquí continúe subiendo. Porque el punto interesante es esta resistencia de acá, que es la, digamos, la que está más cerca. Y este sería el soporte que está cada vez más cerca del punto del precio actual. Pero bueno, el dólar se ha fortalecido y eso ha tirado abajo a casi la gran mayoría de los activos. ¿Sí? ¿Por qué sube el dólar?
Ya lo hemos hablado muchas veces, pero lo voy a reiterar por si alguno no estuvo presente justo en el momento en el que se dijo. El dólar sube porque sus tasas de interés son cada vez más altas. ¿Mm? Además, es un activo considerado de refugio financiero. Entonces, los inversores se ven más atraídos hacia él. ¿Qué otras divisas son consideradas refugio financiero? El franco suizo y el yen. Pero ambos tienen una tasa negativa, es decir, que no producen ningún rendimiento. El dólar tiene una tasa cada vez más alta. Entonces, ¿qué mejor que un activo de refugio con una tasa alta para demandar en periodos de incertidumbre? Es por eso que el dólar sube tanto. Y lo más probable es que continúe con su fuerza. De hecho, lo viene haciendo. Hasta que no se cambie este discurso de que hay que aumentar las tasas para frenar la inflación y la inflación no ceda de una forma considerable, entonces este escenario va a continuar. Más allá de que la inflación parece, y remarco la palabra parece, haber tocado techo, ¿en qué sentido? Porque la anterior nos dio 9.1 y la actual nos dio 8.5. 8.5 es bastante menor que 9.1. Quizá 9.1 fue un techo, puede ser, pero esta inflación sigue siendo altísima y la tienen que seguir combatiendo. Y van a seguir subiendo las tasas porque necesitan que ese 8.5 sea cada vez menor. Si vemos que con el paso de los meses la inflación baja más, ahí podría ser que esto esté dando sus frutos. Pero una simple bajada no es indicio de que hayamos alcanzado, nosotros no, que la Reserva Federal haya alcanzado su objetivo. No es un indicio, es, digamos, es un evento importante, interesante, pero no es prueba de que esto esté mejorando. Necesitamos una mejora sostenida y que sigue evolucionando hacia esa dirección. ¿Mm? Para realmente sacar conclusiones de que las tasas podrían dejar de subir o incluso caer. Pero es muy apresurado para tomar esto como un triunfo. Y obviamente la Reserva Federal que habla hoy con su, acá lo tenemos en el boletín, un momentito, acá las actas de la reunión, seguramente van a decir lo que estoy mencionando yo ahora. Hay que estar pendientes de qué es lo que dicen, porque depende de lo que digan, van a ser los movimientos que se van a generar en el mercado. ¿Mm? Bien, voy a ir acá a mi Instagram porque me han mandado un... voy a agrandar esto. Un momentito. Bueno, no, quería ver si se veía mejor, pero no. A ver, no, esto es más viejo. Acá. Algunas imágenes de entradas y otras sin imágenes. Bárbaro. Acá tenemos dólar franco, me parece que es esto. A ver. Un momentito, ahí lo busco. Vamos a borrar esta línea que está acá para que no confunda. A ver. Pero ¿en qué temporalidad? Esto no está en 4 horas. En 4 horas. Es una imagen más viejita entonces esto, ¿puede ser?
Es del 11 de agosto, me parecía. Bien, entonces sí, ahora sí entiendo. Bárbaro. Bueno, acá se unió entonces estos soportes. ¿Cuál sería la unión? Este de acá, 1, este de acá, 2, acá 3 y 4, digamos. Ha tocado 4 veces. Lo importante de acá, que veo y que me parece importante, más allá de que de los toques, es esta consolidación que se arma acá pequeña, que una vez que la rompe, el precio ya sube. Y acá tenemos esos patrones de rebote que estábamos viendo. Vamos a ver entonces un ejemplo de esto que hemos estado viendo acá y acá. ¿Sí? Acá y acá. ¿Qué tenemos entonces? El precio venía entonces rebotando, tocó 1, 2, 3, 4. Acá se forma todo este freno, son muchas velas, y si ampliamos, vemos que ya en 4 horas tenemos patrones. Tenemos esta que es una clímax, esta roja, y estas dos juntas que forman un envolvente. ¿Sí? La roja y la verde forman un envolvente y además la roja es una clímax. Entonces aquí tenemos estos patrones, ¿ven? Muy claros en este caso. Bárbaro. Acá me dicen que continúe leyendo para ver los puntos de entrada. ¿Mm? Acá está entonces el gráfico, donde el precio ha subido con esta misma entrada. Se puede ver el precio de compra acá abajo, es este de acá, y acá está el stop loss que está en ganancia. ¿Mm? O sea que todo este recorrido está asegurado de que es una ganancia. Así que excelente. Ah, es otro, parece el mismo. Ah, bueno, parecía el mismo. Bueno, ahí vamos a verlo. Entonces. Ah, a ver, quiero leer el del dólar franco primero. Vamos a ver entonces cuál es el punto de compra del dólar franco. Un momentito. Ah, ahora sí, no me lo había tomado de la línea. Bueno, entonces aquí está el punto de compra, está es perfecto. Acá se ve que la vela interna, perdón, la vela envolvente esta, ya apenas cerró, se movió apenas el precio para abajo y ya hay una entrada. Sé que está muy bien hecha desde ese punto. Y el stop loss, ahí pongo el precio. El stop loss en un inicio tan abajo está. ¿Por qué tan bajo? 0,90, 139. No, se me movió un poquito, pero está por ahí. Ese no, si realmente lo pusiste ahí, es enorme, es una barbaridad. No tiene sentido un stop loss así. Salvo que te hayas equivocado en lo que me pusiste. ¿Sí? ¿Cuál sería un stop loss lógico, digamos, el de entrada? Ahí lo termino de acomodar. Denme un segundo que amplío la imagen. Si tu soporte está acá, que es esta línea violeta, y tenés acá la sombra más baja de la clímax, el stop loss tiene que estar un poquito debajo de esa clímax. En principio. Cuando el precio empieza a subir, tenés que poner después el stop loss al mismo punto de la entrada y después lo va subiendo más. Debería estar acá el stop loss ahora. Bien. Es decir, acá la compra, acá está el stop loss inicial y cuando el precio empieza a subir ya debería estar acá.
Es decir, que esta ganancia debería estar asegurada. Pero bajo ningún concepto tiene que estar el stop loss tan abajo, porque es un riesgo enorme que se está asumiendo sin sentido. ¿Sí? Porque ni siquiera la parte estructural te está pidiendo un stop loss tan amplio. Bueno, ¿este activo cuál es? ¿Dólar index? Porque no alcanzo a ver bien la imagen, no se lee. Sí, dólar index. Bueno, vamos a verlo. El dólar index lo tengo acá. Volvemos. Acá tenemos el dólar index. Acá se ve la entrada, está muy bien. Y el stop loss ahora sí está en un terreno de ganancia. En este caso vamos a estirar esta línea a ver si nos da. Digamos que, o sea, está bien hecha la entrada, pero yo no sé qué soporte fue el que vos viste, porque este de acá abajo negro está lejos y esta de acá quedó un poquitito lejos. Mm. La entrada salió bien, nada más que no veo, digamos, un entorno de soporte cercano. Es lo único. Después, hay otra venta en neozelandés. Dólar, tenemos la misma imagen de hace 8 días. Ajá. Bien, vamos a ver el neozelandés dólar. Vamos a achicar un poquito. Recuerdo este gráfico que lo habíamos hecho acá. Vamos a tomar esta venta, 0.64, 210. Y el stop loss 0.63, 830. Ampliamos. Bueno, la resistencia es esta de acá arriba, esta violeta. El precio aquí la rompe y vuelve hacia abajo, indicándonos un falso rompimiento. Vuelve a subir, consolida y vuelve a entrar. Es decir, que en los dos casos se dan dos falsos rompimientos seguidos. Este de acá y este de acá, que es una consolidación que vuelve hacia adentro. Y esto lo vimos explicado de forma teórica ayer en el seminario. O sea que si lo ven, lo van a entender. Aquel que no estuvo presente. Pero la entrada desde ese punto, al ser un rompimiento falso, está bien. ¿Sí? Porque obviamente que si no rompe, es porque va a rebotar. No lo hace con el rebote específico que uno busca, pero es un rebote al fin. Bien, termina siendo un rebote. Bien, la entrada está bien hecha. El stop loss podría estar más bajo porque el precio te ha roto incluso este mínimo. El stop loss yo lo pondría por acá. Ya. Obviamente después de una caída como esta, que es abrupta, el precio va a ser bastante factible que retroceda, es decir, que se vaya hacia arriba. Está muy bien. Bueno, ya vimos el del dólar index, lo vimos en la imagen, el dólar franco también. Acá tenemos otros. Nos quedaría la plata. Vamos a ver la plata. Un metal precioso, como el oro. Estás perfeccionando bien las entradas. Lo que te diría que te falta. Bueno, eso del stop loss me llamó la atención porque los colocabas bastante bien. ¿Sí? Bueno, como verán, lo que hice es copiar estas líneas. Esta es la resistencia. Lo toco una vez, dos, tres, cuatro veces. Aquí esto sería un típico cuádruple techo. ¿Sí? Ya al tocar acá, este es un toque clímax. Toca y se va. Pero me validó el nivel.
La próxima vez que llega es el segundo toque, tercero, cuarto. ¿Sí? Entonces, a nivel técnico, un rebote hacia la venta acá está bien hecho, porque tenemos suficientes patrones. Bien, voy a sacar esta línea de acá intermedia que molesta. Vamos a ver el punto de entrada 22.49. Pero en general tu rendimiento en el sentido de la forma en la que estás operando está mejorando, Alexandra. Así que muy bien. Los demás que quieran ver esto, o sea, que quieran hacer un repaso de sus operaciones, también lo pueden hacer. Simplemente me mandan la información y listo, ¿sí? Bueno, en este caso, aquí no operaste por rompimiento, perdón, por rebote, operaste por rompimiento, porque si fuese sido rebote, la venta hubiese sido acá arriba. Operaste por rompimiento acá. Que está muy bien, pero si el precio ya está llegando a esta parte, el stop loss no puede estar acá arriba. Mínimo debería estar en cero o incluso un poquitito a tu favor. Así que eso habría que mejorar. Bien. A ver qué me pusiste por acá. ¿Por qué no se entra por rebote en neozelandés dólar? Eso no es malo. Y yo debería haber movido la resistencia. A ver. Ahí lo busco. No tenés rebote porque no tenés resistencia acá, pero tenés falsos rompimientos, que es lo mismo. Un falso rompimiento en esencia termina siendo un rebote, porque el precio vuelve al lugar, a la dirección en la que estaba. O sea, al terreno, digamos, porque esa resistencia no se rompe, entonces vuelve a caer. ¿Sí? A eso me refiero. Acá está el precio de la plata, pero que evidentemente hay que hacer algo con ese stop loss. Es una entrada por rompimiento en este caso, que también está bien. Y vamos con euro australiano. Acá no hay gráfico, pero vamos a ir viendo aquí. Acá tenemos esta línea. Vamos a ver si el ángulo coincide. Vemos que sí. ¿Sí? Ese ángulo descubierto, digamos, entre este soporte y este soporte generó también resistencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que acá se rompe. Son 7 veces que el precio toca. Entonces estos niveles son bien. Bueno, en realidad este ángulo se descubre acá. Cuando yo uno todas estas resistencias, obtengo el ángulo. Cuando el precio cae y gira, lo que hago es copiar este ángulo acá. Cuando el precio cae, ¿a dónde rebota? Ahí. Y no lo hace de casualidad. El rebote es tipo clímax, más o menos. En realidad no. Si lo pongo en una hora, vean acá qué tipo de patrones hay. ¿Mm? Acá tenemos este de acá. Estos dos es una vela envolvente. Acá tenemos una especie de estrella de la mañana, media pequeña, pero tenemos estas dos que son mejores. Bien. Bueno, acá la compra 1.45.320. Y vamos a poner el stop loss 1.44.310. Bien. Pareció una estrella. Bien, vamos a ver. ¿Qué sucedió aquí? El rebote era acá abajo. O sea que esto no fue una operación por rebote, sino que fue por rompimiento de ¿qué? De esta resistencia de acá. Se opera.
El stop loss acá está mal puesto. Está muy corto. El stop loss tiene que ir siempre por debajo del soporte. El último soporte es este. O sea que tiene que ir acá. Acá debería ir el stop loss. Y encima que ha llegado acá, a la parte más arriba, eso significa que el stop loss, a medida que fue subiendo, ya debería estar acá, en territorio de ganancia. ¿Por qué? Porque el precio aquí, al ser una resistencia, tiene mucha probabilidad de caer. Más allá de que haya roto, puede ser un falso rompimiento y volver a entrar. Entonces, aquí ya hay mucho riesgo de que la entrada se te vaya en contra. Entonces, le podés dar, digamos, una especie de lugar para que el precio siga subiendo, pero tenés que empezar a apretar con tu stop loss. Tu stop loss no puede estar acá. No puede estar en pérdida cuando tenés esta amenaza tan cercana. ¿Sí? Lo que hay que aprender a manejar mejor ahora es el stop loss. Los puntos de entrada los estás manejando bien porque los haces a algunos por rebote y otros por rompimiento. Pero hay que identificar las amenazas cercanas para poder ajustar mejor el stop loss. Eso sería lo que te diría que hagas a partir de ahora con tu trabajo. ¿Mm? Bien. Pero bueno, así uno se va dando cuenta así. Por eso están estas sesiones que son muy importantes que participen y que me den los puntos que ustedes operan. Me dicen, compré euro dólar a tal precio y puse el stop loss a tal otro. Escríbanme, como hizo ella, Alexandra, que me escribió por Instagram. Escríbanme también por Twitter un mensaje interno o escríbanme por Facebook también un mensaje. Ustedes me escriben, yo me guardo esos ejemplos y los miércoles, que son los días que más tiempo hay, em, yo los reviso y entre todos vamos viendo en qué se equivoca cada uno. Quizás el error de uno es el error de otro, o el acierto de uno es el acierto de otro. Entonces se aprende como en grupo y uno se enriquece más de las experiencias del otro. Así que los invito, los seminarios de los miércoles es siempre a la misma hora, a que me den sus ejemplos, ya sea que sean operaciones reales que hayan hecho, operaciones en demo, o quizá operaciones que piensan hacer pero todavía no la han hecho. No importa si la hicieron o no, o si ganaron o perdieron. Lo que importa es aprender si está bien planteada la operación, desde su punto de entrada y el manejo del stop loss y a nivel estructural. ¿Sí? Así que los invito entonces a que estén cada miércoles presentes y que me traigan entonces estos ejemplos para seguir puliendo cada vez más sus operaciones, reales o demo, lo que sea. ¿Sí? Les muestro la página oficial de New Capital, newcapitalsecurities.com. Aquí tienen un chat disponible para hablar y consultar cualquier duda que se les presente. Aquí están los servicios que brinda New Capital, como asesoría, educación financiera, ¿sí? Con cursos también. Aquí están todos los seminarios. Este es el que tuvimos ayer, este es el que estamos teniendo ahora. ¿Sí? Aquí están los diferentes cursos que tienen disponibles con temas muy interesantes. Bien, y aquí la sección de suscripciones. Ustedes pueden obtener los reportes diarios que son gratuitos. Completen este formulario y le dan clic al botón regístrate y ya empiezan a recibir de lunes a viernes este boletín que es muy importante para leer todos los días. Les va a ayudar mucho. Y también, de forma gratuita, soliciten una cuenta demo, completan los datos aquí, le dan clic al botón solicitar y les llegará un mail con un link para que ustedes puedan descargar e instalar esta plataforma que les estoy mostrando ahora en su computadora. Es necesario que la tengan para practicar, para aprender a trazar líneas, aprender a identificar patrones. Todos estos patrones que hemos visto acá, es importante que ustedes los chequeen en una plataforma. Y al ser gratuita la pueden utilizar el tiempo que necesiten para practicar, ¿bien? Para que vayan tomando esa experiencia que es necesaria para sus operaciones, ¿sí? Este seminario ha quedado grabado, estará disponible seguramente más tarde o quizá mañana temprano, también en esta página, ¿sí? Así que pasan por acá y ven todos estos temas que son muy interesantes para ustedes, ¿sí? Eso es todo entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Espero que todos estos temas les hayan parecido interesantes y muy atentos porque New Capital hace 2 seminarios por semana
para que participen en cada uno de ellos, ¿sí? Que tengan un lindo resto de semana y nos vemos en el próximo seminario. Chau, chau y que anden bien.